Capítulo 7. A través de ojos alienígenas. Marco no respiró. No podía. Desde detrás del arbusto, cada latido de su corazón retumbaba como un tambor en sus oídos, atronando en el frágil silencio del bosque. En el instante en que los alienígenas habían cruzado el portal, el mundo a su alrededor pareció ceder. La luz se atenuó sutilmente. La presión del aire cambió, como si la propia Tierra reconociera su presencia como algo anormal. Estas figuras no eran simples visitantes. Eran anomalías encarnadas. Inmóviles, permanecían entre los árboles con una quietud casi ceremonial. El bosque no se atrevía a susurrar. El viento se contuvo. Y Marco los observó. La anatomía de algo inconmensurable. Su piel, si podía llamarse así, era como un velo de cristal viviente, translúcida e imposiblemente lisa, dejando entrever el resplandor de arterias bioluminiscentes bajo la superficie. La luz latía en olas lentas y deliberadas, moviéndose como datos en lugar de sangre. Sus cabezas estaban coronadas por un halo de tentáculos, ondeando como si reaccionaran a frecuencias que Marco no podía oír, cada uno brillando levemente, con variaciones sutiles de índigo a ultravioleta. Lo más parecido a describirlos serían medusas de aguas profundas, pero más precisas, más intencionales, como antenas vivas que descifraban el universo. Cuando uno de los seres se acercó al improvisado mueble y examinó los artefactos caídos con extrema precisión, la mirada de Marco se desvió hacia sus ojos. Y esos ojos no solo brillaban, estaban vivos de pensamiento, lentes dentro de lentes, expandiéndose y contrayéndose como el iris de una cámara hecha de cuarzo y luz estelar. Había inteligencia en ellos, profundidad y atención. Porque en el siguiente latido, la figura más alta inclinó la cabeza, girándose lenta y deliberadamente, hasta quedar frente al lugar exacto donde Marco se agazapaba. Su mirada no buscaba, se posaba. No era agresiva, no era hostil, era imposible de ignorar. Marco se sintió visto de una forma que atravesó piel y huesos. Era como si la criatura entendiera todo, su edad, su ritmo cardíaco, su miedo, incluso sus pensamientos. No avanzó. No habló. Pero no hizo falta. Porque en ese instante eterno, Marco supo. Estos no eran meros científicos. Eran centinelas. Y ahora la Tierra ya no observaba las estrellas. Las estrellas la observaban a ella. Capítulo 8. El peso de una elección. La respiración de Marco era apenas un suspiro, y su corazón golpeteaba contra sus costillas mientras las figuras alienígenas continuaban su trabajo en silencio. Cada movimiento extrañamente sincronizado, cada roce con los dispositivos, una precisión calculada más allá de la comprensión humana. Sus trajes ondeaban como metal líquido, adaptándose a sus cuerpos, vivos quizá, o al menos algo más que una simple tela. ¿Armadura? ¿Soporte vital? ¿O algo simbiótico? El leve zumbido que emitían sonaba demasiado orgánico para ser solo tecnología, fusionándose con el bosque hasta volverse casi hipnótico. Pero Marco ya casi no lo notaba. Estaba atrapado en sus propios pensamientos, girando hacia una verdad de la que no podía escapar. ¿Qué habría pasado si hubiera tomado la foto? El peso del instante lo aplastó. Se le había olvidado documentarlo. Había desperdiciado el hallazgo de su vida. Había perdido la oportunidad de probar al mundo que la vida extraterrestre existía, era real y estaba justo frente a él. La frustración lo consumió, pero algo más frío la apagó al instante. Las preguntas siguientes no giraban en torno a lo que había perdido, sino a lo que podría haber desencadenado. ¿Habrían notado los alienígenas el leve clic de la cámara? Se habrían vuelto hacia él sus ojos cambiantes, reconociendo el destello, la exposición repentina, la prueba. Habrían extendido esos apéndices afilados, no con miedo, sino con curiosidad,
en lugar de continuar con los dispositivos? El horror que podría haber sido. Su mente repasó escenarios demasiado vívidos para ignorarlos. Una jaula translúcida elevándose a su alrededor, atrapándolo junto al ciervo aterrorizado, las criaturas flotantes y sus propios gritos absorbidos por esa fuerza que silenciaba todo en la nave. O peor aún, un laboratorio alienígena, frío y estéril, donde esos seres, tan meticulosos, tan calculadores, desgarraban la biología humana no por crueldad, sino por necesidad científica. Lo diseccionarían bajo luces parpadeantes, reduciéndolo a un simple espécimen. Presionarían esos tentáculos contra su cráneo, explorando algo más profundo que la carne, su mente, sus recuerdos, sus pensamientos. Marco apretó los puños contra la tierra húmeda, obligándose a volver al presente. Su elección ya había pesado sobre él, y no podía permitirse olvidar lo que había visto. Los vigilantes silenciosos. Uno de los seres se detuvo. Sus ojos, como gemas, se expandieron, cambiando en capas delicadas, como si escaneara, buscara algo. Marco no se movió, no respiró. Sentía el peso de esa mirada, el conocimiento que había detrás, algo más profundo que la simple curiosidad. No lo buscaba. Lo estaba mirando. A través de él. El zumbido se hizo más suave. No se desvanecía, sino que cambiaba en algo más parecido a un pensamiento que a un sonido. Y Marco comprendió. Estas criaturas no solo veían, entendían. Y lo que estuvieran pensando de él, decidiría lo que sucedería a continuación. El umbral, entre el miedo y el destino. Marco permaneció inmóvil, todo su ser pendiendo entre luchar o huir, pero algo lo mantenía firme, algo más que el miedo. Era el instinto, el impulso de descubrir, la necesidad de saber. Las figuras alienígenas siguieron escaneando, evaluando, pero ahora Marco notó un cambio sutil en el ambiente. El zumbido bajo sus trajes ondulantes se hizo más profundo, vibrando en el aire como una tormenta lejana acercándose, y entonces uno de ellos se movió. El punto de inflexión. Con una gracia inquietante, el más alto inclinó la cabeza, sus tentáculos desplegándose en un patrón complejo, brillando violeta, luego índigo, luego algo más oscuro. Un momento después, alzó su mano con garras, los dedos flexionándose en pulsos sincronizados, casi como si probara el espacio a su alrededor, sintiendo, buscando. Entonces el aire se tensó. Fue como un cambio en la gravedad, un tirón hacia algo invisible, obligando a Marco a quedarse inquietantemente quieto. Su respiración se detuvo. Y entonces, la criatura se giró por completo hacia él. La conexión silenciosa. Marco lo supo. Sabía que podía verlo, aunque él estuviera escondido a la perfección. Podía sentir su ritmo cardíaco, cada micromovimiento, las señales eléctricas de su sistema nervioso. El estómago se le encogió cuando el alienígena dio un solo paso adelante. Marco apretó con fuerza el dispositivo que había tomado de la bolsa, sujetándolo tan firme que sus dedos dolían. En cuanto lo sostuvo, sucedió algo. Un destello de luz recorrió la superficie del artefacto, latiendo al ritmo de los tentáculos del alienígena ante él. Como un reconocimiento, como una comunicación. Y en ese instante, Marco lo entendió. No estaban allí por él, estaban allí por lo que él había robado. Marco tragó saliva, la mente acelerada por 1.000.000 de posibilidades. Había robado sin querer algo peligroso, interrumpido una misión, un plan, algo mucho más grande que él. ¿O acababa de dar el primer paso en algo aún más aterrador? De pronto, una oleada de energía chisporroteó en el aire, enviando ondas de choque al bosque mientras el alienígena alzaba más la mano. Los árboles crujieron violentamente, reaccionando como si el tejido mismo de la realidad se estuviera moviendo. La respiración de Marco se detuvo de nuevo. Solo tenía segundos para decidir. ¿Huiría?
¿Devolvería el dispositivo? ¿O se quedaría, negándose a rendirse ante la mirada de algo más allá de toda comprensión humana? Porque en el siguiente latido, todo estaba a punto de escalar. Capítulo 9. La huida de un testigo. Durante un instante, los alienígenas permanecieron inmóviles, sus trajes líquidos vibrando en pulsos rítmicos, sus tentáculos parpadeando en tenues tonos índigo. El zumbido de su presencia se fundía con el bosque, haciendo que cada hoja, cada ramita, cada brizna de hierba pareciera suspendida en su campo invisible de influencia. La interrupción. Entonces, un repentino susurro. Desde detrás de un arbusto cercano, un mapache salió disparado, sus pequeñas garras raspando la tierra mientras se lanzaba en una frenética carrera, alejándose del claro. En cuanto se movió, los alienígenas giraron bruscamente, sus ojos de gema contrayéndose, sus tentáculos tensándose al rastrear a la criatura con una precisión antinatural. Por un instante, Marco temió que reaccionaran, que percibieran al animal asustado como una amenaza, que intentaran capturarlo como a los especímenes en su nave. En cambio, vacilaron. La partida. Luego, sin advertencia, se movieron, pero no hacia el mapache. Con fluidez y sincronía perfecta, recogieron la bolsa de herramientas, levantándola sin esfuerzo como si no pesara nada. Sus manos de 6 dedos se desplazaron con precisión impecable, repasando los dispositivos que habían examinado y asegurándose de que cada pieza estuviera en su lugar. La mesa metálica, aunque resistente, se plegó sobre sí misma, compactándose de un modo que desafiaba toda ingeniería conocida. Fue como si el espacio mismo se comprimiera a su alrededor, colapsando en un disco liso y plano que uno de ellos deslizó bajo su brazo. Luego, sin despedidas ni titubeos, avanzaron hacia el portal resplandeciente. La luz palpitante a su alrededor se intensificó. El aire se tensó, tal como antes. Y entonces, desaparecieron. El portal se retorció, se contrajo. Sus colores parpadearon violentamente, pasando de un rojo profundo a un inquietante vacío negro absoluto, como si la existencia misma se estuviera sellando. Y luego, nada. Ni luz, ni zumbido, ni figuras. Solo Marco, la tierra removida, unos pocos dispositivos alienígenas esparcidos y el sonido lejano del mapache abriéndose paso entre la maleza, ajeno a la historia que acababa de interrumpir. Las secuelas. Marco finalmente exhaló, con los pulmones ardiendo por haber retenido el aire demasiado tiempo. No sabía si sentía alivio o terror. Se habían ido. Pero lo habían visto. Habían entendido que alguien los observaba, aunque no se enfrentaran a él, aunque eligieran marcharse sin recuperarlo. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba a salvo? ¿O era solo el comienzo de algo mucho peor? Marco apretó el dispositivo alienígena que aún sostenía, el último vestigio de lo sucedido. Y al mirar a su alrededor, al claro ahora vacío, al silencio inquietante que devoraba el bosque, solo tuvo un pensamiento que no lo abandonaba. Volverán. Y la próxima vez, quizá no se vayan tan fácilmente. Capítulo 10. El último vestigio. Marco permaneció inmóvil, con el corazón desacelerándose, pero sus pensamientos corrían sin control. La frustración por no haber actuado y perder la prueba indiscutible había dado paso a algo inesperado. Alivio. Quizá, en el gran esquema, su supervivencia importaba más que una documentación perfecta. Miró el lugar vacío donde el portal se había plegado en el espacio, borrando todo rastro, como si nunca hubiera existido. El bosque estaba en silencio, pero no de forma pacífica. El silencio se le echaba encima, antinatural y pesado, como si el mundo mismo contuviera la respiración, esperando algo invisible. De manera instintiva, Marco tocó su chaqueta. El peso de su teléfono seguía allí. Prueba, quizá imperfecta, borrosa, sin mostrar la magnitud completa,
pero prueba. Registro de algo más allá de la comprensión humana. El peso de la verdad. Marco apretó el teléfono con fuerza. Esas fotos eran su ancla, la única evidencia tangible de lo imposible. Sin embargo, un pensamiento escalofriante se enroscó en su mente. Querría siempre tener prueba. O un día, cuando el peso de lo que había visto se asentara de verdad, anhelaría la ignorancia. A veces conocer los secretos del universo es peor que permanecer felizmente inconsciente. Y si regresaban, si esos seres volvían a cruzar ese portal, ¿vendrían solo a observar? ¿O con algo mucho más deliberado? Marco respiró hondo, con la voz temblorosa, y se obligó a moverse. No había vuelta atrás. El mundo quizá nunca le creería, pero el universo sí. Y nada volvería a ser igual, ni para él ni para la humanidad. Capítulo 11. El peso de los secretos. Marco entró en la tienda sin aliento, con el pulso aún retumbando en sus oídos. Cada paso fue medido y preciso, un sigilo agudizado por la adrenalina, asegurándose de no alterar el sueño tranquilo de sus compañeros. Jason se removió levemente en su saco de dormir, completamente ajeno. Ben murmuró algo ininteligible mientras soñaba. Afuera, las brasas moribundas de la fogata humeaban suavemente. Su calor persistía en el aire, mezclándose con el aroma húmedo de tierra y pino. Se sentía normal. Se sentía extrañamente normal, considerando lo que acababa de ocurrir. La evidencia y la reliquia. Marco sacó su teléfono y fijó la vista en los dígitos iluminados de la pantalla. 5 de la mañana. Solo habían pasado 3 horas desde que había atravesado algo más allá de la comprensión humana, desde que toda su percepción de la realidad se trastocó. 3 horas, pero parecía que años enteros se habían comprimido en segundos fugaces. Sus fotos eran prueba, un archivo digital de todo. El portal, la nave, las jaulas, los dispositivos. Pero, ¿qué guardaba en la mochila? Eso era otra cosa. Aún lo sentía. El pequeño aparato vibraba con vida propia, un zumbido suave, una frecuencia que no era aleatoria, sino intencional. Estaba vivo, a su modo. Señal, herramienta, o, peor aún, un faro. El pensamiento que no se iba. Marco tragó saliva y apagó la pantalla del móvil, sumergiéndose en la oscuridad silenciosa de la tienda. Tenía pruebas, algo tangible que nadie creería, y, sin embargo, una parte de él deseaba no tener nada. Porque la ignorancia era segura, pero esto era la puerta a algo aterrador y ya había comenzado a abrirse. Marco cerró los ojos con fuerza. El sueño no llegaría. No ahora. No tras esta noche. Porque esto ya no era un simple viaje de campamento, y lo que existiera más allá de las estrellas aún no había terminado con él.